aleluya al Señor. Del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Cristo, Señor. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo: miren, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A él me refería yo cuando dije: después de mí viene uno que es más importante que yo, porque existía antes que yo. Yo mismo no sabía quién era, pero he venido a bautizarlo con agua y precisamente para que el pueblo de Israel lo conozca. Juan también declaró: he visto al Espíritu Santo bajar del cielo como una paloma y reposar sobre él. Yo todavía no sabía quién era, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que el Espíritu baja y reposa es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo ya lo he visto y soy testigo de que Él es el Hijo de Dios. Al día siguiente Juan estaba allí otra vez con dos de sus seguidores. Cuando vio pasar a Jesús, Juan dijo: miren, ese es el Cordero de Dios. Los dos seguidores de Juan lo oyeron decir esto y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían les preguntó: ¿qué están buscando? Ellos dijeron: Maestro, ¿dónde vives? Jesús les contestó: vengan a verlo. Fueron pues y vieron dónde vivía y pasaron con él el resto del día, porque ya eran como las 4 de la tarde. Uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús era Andrés, hermano de Simón Pedro. El primero que Andrés se encontró fue a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Luego Andrés llevó a Simón a donde estaba Jesús. Cuando Jesús lo vio, le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, pero tu nombre será Cefas, que significa Pedro. El Evangelio del Señor. Te alabamos, Cristo, Señor. Aleluya, canta aleluya al Señor. Por la lectura y escucha de este santo evangelio queden borrados nuestros pecados. Amén. Vamos a tomar asiento para reflexionar algunas líneas de esta palabra de Dios que se nos dirige en este segundo domingo después de la Epifanía. Está muy rica la palabra de Dios. Yo pudiera aquí durarme una hora, pero después me van a aventar jitomatazos y mejor pues voy a tratar de hacerlo breve, pero voy a tratar de ir a las 3 lecturas. Un poquito me voy a detener en cada una. En esta primera lectura, como ya les decía, se trata del llamado, la vocación de Samuel. Samuel significa Shamuá en hebreo, significa el que escucha a Dios. Eso es lo que significa Samuel, el que escucha a Dios. Y bueno, la historia de este jovencito estaba al servicio en el templo. En aquel tiempo, el templo de Jerusalén, pues estaban los sacerdotes, pero también aceptaban niños, jovencitos, que pudieran servir en el templo. Y yo más o menos imagino que a partir de los 12 años, más o menos aquí a la edad de Fabio. ¿Cuántos años tienes, Fabio? 10, bueno, pareces de 12. Más o menos a esa edad, que era el bar mitzvah, que eran los niños, eran considerados hijos de la ley. Hacían como lo que sería la confirmación para nosotros, más o menos, y eran dedicados al templo. No todos los niños, algunos de ellos. Este niño Samuel nació milagrosamente, la mamá era estéril
pero Dios se compadeció y le dio un hijo y ella lo consagró a Dios, lo dedicó a Dios. Este niño pues estaba sirviendo en el templo y un día escuchó en la noche su nombre, le decían Shamuá, Shamuá, o Samuel, Samuel, y se levantó rápido, ¿verdad? Ni tardo ni perezoso, sí, no tenía el sueño tan pesado. Se levantó y fue con el sacerdote que estaba en turno a cargo del templo. Le dijo, Señor, aquí estoy, ¿para qué me llamó? Rápido, se puso las pilas y fue rápido. Y esto ocurrió 3 veces. Escuchaba su voz y iba y nuevamente, no, yo no te he llamado. Y hasta la tercera fue cuando el sacerdote Elí, que estaba al frente, le dijo, ¿sabes qué? Probablemente, bueno, él se quedó pensando, probablemente Dios es el que lo está llamando, ¿verdad? Y entonces le dijo, ¿sí recuerdan qué le dijo? A ver si estaban pendientes. ¿Qué le dijo? Si escuchas otra vez te vuelven a llamar, ¿qué vas a decir? Habla, Señor, que tu siervo escucha, ¿verdad? Habla, Señor, que tu siervo escucha. Y eso es lo que nosotros también deberíamos de decirle al Señor. Habla, Señor, que tu sierva escucha. A veces Dios nos habla de muchas maneras, pero nos hacemos sordos. Nos hacemos los sordos y hacemos como que no nos habla nada. Queremos seguir viviendo nuestra vida, a pesar de que hay muchas situaciones que Dios nos dice de un modo o de otro, y a veces Dios ya no haya ni cómo decirnos las cosas. Pues tendríamos que tener la humildad pues para poder decir, habla, Señor, que tu siervo escucha. A veces pareciera que le decimos a Dios lo contrario, calla, Señor, que tu siervo habla, ¿verdad? A veces así le decimos. O sea, el que quiere seguir hablando en nuestra vida, el que quiere seguir mandando en nuestras vidas somos nosotros. Y hoy el Señor nos invita a ustedes y a mí a dejar esa actitud de querer estar nosotros como protagonistas de nuestra vida y más bien dejar que Dios sea el que nos hable. A veces queremos mandar a Dios, pero realmente tendríamos que pedir al Señor un corazón más humilde para dejar que Él nos hable a través de los acontecimientos. Hoy estamos viendo una situación, ustedes y yo sabemos, difícil en la humanidad, en la sociedad, y tendríamos que ser más humildes para decir, ¿qué me estás diciendo, Señor, con esto? Háblame, Señor, yo quiero escucharte, quiero hacer tu voluntad. Como dicen las viejitas de mi pueblo, ven la tempestad y no se hincan, ¿verdad? A veces hay gente que está viendo la situación y no, sigue todavía como si nada estuviera pasando. Sí está pasando algo y tampoco nos vamos a, como decimos en un español malo, pero muy popular, nos vamos a paniquear, tampoco nos vamos a paniquear tampoco. Tenemos que tener una actitud de confianza, de escucha a la voz del Señor. Habría más que decir, solamente quisiera decir que este sacerdote Elí, que era el maestro de Samuel, tenía hijos que se portaban muy mal en la iglesia, en el templo de Dios. Hacían muchas cosas, muchas. Ahorita no voy a entrar en detalle, pero pues faltaban mucho los mandamientos de Dios. Y lo que Dios le dijo a Samuel, le dijo que esos hijos iban a ser castigados. Y lo que pasa es que Elí no había sido muy fuerte en la disciplina de sus hijos. Entonces por eso se fueron mal. A veces puede ser que los papás sean muy buenos y sí disciplinen, pero pues ya no es, pues ya hiciste tu parte. Entonces la lección aquí también es, además de habla, Señor, que tu siervo escucha, es que tenemos que aprender a disciplinar a nuestros hijos. Las personas que están metidas en todo esto nos dan el consejo, yo estoy de acuerdo, que un 80% de nuestra formación a nuestros hijos es con palabras que los animen, que los edifiquen, que los hagan crecer, de levantar su autoestima y siempre estarlos como alabando, por decir, qué bien hiciste esto, qué bien hiciste esto otro, pero un 20% también es de corrección. Esto no está bien, esto que dijiste está mal, tienes que arrepentirte, tienes que cambiar de actitud. Los mandamientos de Dios, principalmente nos ahorraríamos tiempo si les enseñáramos los 10 mandamientos. Eso sería la clave. A veces les decía ya
a los papás que tenían a los hijos en los programas de primera comunión y confirmación. Digo, a veces los papás andan invirtiendo tiempo en llevar a sus hijos que a tal curso, que a bailar, que a hacer esto, que a hacer lo otro, y son incapaces de traerles un programa de confirmación. Digo, pues, ¿qué está pasando? ¿Qué nos pasa? O sea, tendríamos que tener las pilas bien puestas y dedicarle tiempo a eso, porque finalmente eso es lo que va a hacer de nuestros hijos personas que tengan temor de Dios, amor a Dios, respeto a Dios y respeto al prójimo. Bien, vamos al Salmo, nomás de pasadita, es uno de mis salmos favoritos, el Salmo 139. Tú me conoces, Yahvé, sabes cuando me acuesto, sabes cuando me levanto, sabes cuando voy de viaje, sabes cuando estoy en reposo. Dice, tú estás junto a mí, Yahvé, tú estás junto a mí. Tú estás a mi lado, tú estás a la derecha, a la izquierda, estás delante de mí, estás detrás de mí, estás arriba de mí, estás debajo de mí. Por donde quiera me circunda tu presencia, Señor. ¿A dónde podré escapar de tu presencia? Si voy al cielo, ahí estás tú. Si voy hasta Taipei, allá en Asia, la más lejana, ahí también te encuentro. No nos podemos esconder de Dios, Dios está con nosotros. Por más que sean las situaciones más difíciles, si voy hasta lo más profundo del pecado, de la depresión, allí también te encuentro, Señor. Lalo, si has bajado a situaciones muy difíciles de pena, de situaciones, Dios está contigo. Dios está contigo en tus momentos de tristeza, ahí también Dios te acompaña. No te le puedes escapar a Dios. Él está contigo, Él te abraza, te da su mano y te dice, no tengas miedo, Lalo, yo estoy contigo. Eso, grábatelo bien. El Señor no te va a dejar en tu dolor y te va a dar la medicina que sabe dar Dios, que la da a través del Espíritu Santo, de su palabra, ese bálsamo, ¿verdad?, que te va a seguir levantando. Este salmo te puede ayudar mucho, especialmente sus versículos primeros del 1 al 10. En la segunda lectura de San Pablo a los Corintios, pues sí se nos habla de que somos templo del Espíritu Santo. Y bueno, se nos habla muy claramente sobre la sexualidad según el plan de Dios y también lo que sería contrario al plan de Dios. El puerto de Corinto era un puerto pues con muchas perversiones de todo tipo, entre ellas las perversiones sexuales. Y bueno, San Pablo va a tener que ser muy directo, ¿verdad? Duro y a la cabeza, ¿verdad? Es decir, bueno, o sea, no pueden andar viviendo una vida de libertinaje, o sea, pertenecen a Dios y ustedes tienen que, su cuerpo es templo del Espíritu Santo, ustedes son del cuerpo de Cristo y no pueden andar llevando una vida de libertinaje, más bien aprender pues a ser administradores. Finalmente, este cuerpo que tenemos está prestado y Dios nos lo prestó y administramos, por eso hacer ejercicio, tratarlo bien, comer bien y bueno, por cierto, por ahí les decía yo, ¿verdad? Ahorita hablo de esto de la acidez y de la alcalinidad. Es importante una dieta alcalina y a veces tendemos mucho a una dieta ácida. Ahorita no voy a meter a clases de dietas ni nada, pero investiguemos más, metámonos más, les dejo esto. Busquemos una dieta alcalina que normalmente nos va a ayudar para hacer más pues ese templo del Señor. Es decir, todo lo que son frutas, verduras, todo eso nos ayuda mucho y además contrarresta cualquier tipo de virus. Bueno, ya voy a dejar por ahí eso y termino con una palabra del Evangelio. Había mucho que decir. Dos ideas centrales del Evangelio. Jesús es mencionado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dos veces lo dice Juan el Bautista: he aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Cualquier pecado que nosotros podamos cometer es perdonado cuando nosotros nos arrepentimos de corazón y Jesús es pues ese Cordero Santo, humilde, limpio, que nos purifica, que nos sana y que nos da nueva vida.
Es el único que puede quitar el pecado del mundo. Los que estaban siguiendo a Juan el Bautista, sus discípulos, después llegaron a ser discípulos de Jesús, que son parte de los 12 apóstoles, con esta palabra de Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para nosotros, yo creo que el mal más grande que puede haber en la humanidad es el pecado. Sí estoy de acuerdo que ahorita con esto de la pandemia, pues todo el mundo tenemos que cuidarnos y tener miedo también en el buen sentido, pero el miedo más grande que debemos tener es tener un pecado mortal, es decir, ofender a Dios, vivir en pecado. Ese es el miedo más grande y mucha gente anda como si nada. Ese sería el miedo más grande, ofender a Dios, porque finalmente pasaríamos la eternidad alejados de Él y ni siquiera podríamos imaginarnos, ¿verdad? Cualquier momento de desesperación que tú hayas vivido es poquitísimo a comparación de que sería la eternidad alejado de Dios. Entonces, nomás echémosle cuentas, ¿verdad? Si hemos vivido momentos duros de tristeza, de depresión o de coraje o de lo que sea, eso es algo mínimo en el infierno, ¿verdad? Sería a la n potencia, ¿verdad? Algo grandísimo. Y si hemos vivido momentos de paz, de gozo, de alegría, pues sería más bien el cielo, ¿verdad? Sería multiplicado a la n potencia, ¿verdad? Entonces, Jesús es el Cordero de Dios, el que nos limpia, y quería terminar con esta frase que dice aquí, Jesús les pregunta a los discípulos, cuando van atrás de Jesús, cuando ya dijeron, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, van dos discípulos de Juan el Bautista a seguir a Jesús, y Él les pregunta, ¿qué buscan? Es decir, a Jesús no le interesa nada más que lo sigamos, sino que tengamos una convicción de por qué lo seguimos. Las preguntas de Dios hacia nosotros son muy importantes. ¿Qué buscan? ¿A quién están buscando? Maestro, ¿dónde vives? Está aquí esta pregunta es bastante importante porque muchas veces se sigue a Jesús, pero un poco en automático porque mucha gente está yendo, o porque alguien me lleva, o porque mi papá, en el caso de muchos de nuestros niños, ¿verdad? Van porque los llevan los papás, pero tiene que llegar un momento en que los niños digan, bueno, Jesús nos puede preguntar, bueno, ¿y por qué me buscas tú, verdad? O a veces se da mucho en la etapa de los noviazgos, ¿verdad? Que va él porque va la novia a la iglesia, o va ella porque va el novio a la iglesia, ¿verdad? A veces se da eso. A veces se da mucho en esos grupos de jóvenes, ¿no? Pues ¿a qué vas al grupo de jóvenes? No, pues que hay unas muchachas bien bonitas, o hay muchachos bien guapos y van. Y llega un momento que Dios te pregunta, bueno, ¿y qué buscas? O sea, ¿por qué me sigues, verdad? Y es cuando tendríamos que decir, sí, Señor, te busco a ti, busco tu rostro, busco conocer más de ti. Vamos pues a continuar nuestra oración, pedirle al Señor que purifique nuestras intenciones y que lo sigamos con fidelidad. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.